Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de inicio de semana para revisar cómo estuvo el cierre de la semana anterior y las perspectivas para esta semana que viene. En Estados Unidos siguen claramente el tema de coronavirus y del progreso de la enfermedad, de los contagios, como principal tema que tuvimos en la semana. Es claro que, bueno, pues ya para la Reserva Federal se estará entrando seguramente en este segundo trimestre del año, pues en un periodo de recesión y para posteriormente en el tercero y cuarto trimestres poder ver una recuperación. En este momento, pues claramente hay mucha incertidumbre sobre el grado y el tamaño de lo que será la recesión de este trimestre y conforme vayamos teniendo más datos, pues claramente esto se podrá afinar. Al momento, pues sí hay una gran divergencia en este tipo de indicadores. Adicionalmente a que vamos a tener seguramente en temas de información, pues mucho ruido, hay mucha información que se saca a partir de encuestas y estas estarán pues en una pausa y en muchos casos en periodos de disrupción, dado que pues las encuestadores no están disponibles y bueno, creo que va a ser claramente una temporada de datos complicados en cuanto a la exactitud y en cuanto a la relevancia que se les va a poder dar hacia adelante. Otro tema importante en Estados Unidos fue pues finalmente la aprobación del paquete de los casi 2 trillones prácticamente de dólares, hablándolo en dólares, donde claramente es el paquete de ayuda más grande de la historia en Estados Unidos para apoyar empresas y personas ante esta recesión económica. Falta claramente que se establezca la forma, la operativa de cómo va a bajar esos paquetes ya a los bolsillos, digamos, de las empresas y las personas. Importante los datos que salieron de nómina en esta semana. El dato de nóminas privadas mostró que solamente se crearon 27,000 empleos cuando se venían creando empleos alrededor de los 180,000. También tuvimos el dato de nómina no agrícola, que ese se esperaba que saliera en menos 100,000, es decir, una creación negativa con respecto a la última medición, pero lo que terminó saliendo fue un menos 700,000. Y también otro récord histórico también en la parte de peticiones de desempleo, que después de venir en el año en peticiones de desempleo abajo de 200,000, la semana antepasada salió arriba de 3 millones y esta semana que acaba de concluir salió arriba de los 6 millones de peticiones. Con esto en 2 semanas prácticamente estamos en 10 millones de peticiones de desempleo, que compara con los 9 millones de empleos perdidos que tuvimos en la crisis del 2008. Acá en México, ¿qué tuvimos? Bueno, pues sí tuvimos finalmente el decreto de emergencia sanitaria que se dio al momento de tener pues ya arriba de 1,000 casos positivos, 28 decesos y una curva que se considera de ascenso rápido. Empezaremos realmente a entrar en el periodo pues ya más complicado de los contagios. De hecho, ya pasada esta semana, pues los contagios van arriba de los 2,000, es decir, 1,000 que se dieron prácticamente a lo largo de la semana, 1,000 nuevos casos. Y la contabilización de decesos también pasó de los 28 que se tenían en el momento de que se decretó la emergencia sanitaria a los casi 94, un poquito más en estos momentos. Pero sí, claramente la curva de ascenso, pues empieza ya este comportamiento exponencial que esperábamos y que de nuevo pues vendrá de forma importante en las siguientes semanas. Hablando sobre eso y saliendo un poco del caso de México, pues en Estados Unidos, en Europa, pareciera que ese exponencial crecimiento está empezando a tomar ya una curva un poquito más descendente y en ese sentido es parte del por qué hoy los mercados están bastante más positivos, pero bueno, creo que en el caso de México todavía estamos con unas semanas complicadas hacia adelante antes de poder llegar a ese punto al que parece que están entrando ya Europa y Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Pues el precio del petróleo claramente sigue un factor de mucha volatilidad.
el precio de la mezcla mexicana ha caído pues casi 74% en el mes de marzo. Dependiendo de la mezcla, las caídas han sido diferentes y creo que en el caso de la mezcla mexicana es una de las que más se ha golpeado. Mezclas más que se utilizan más como índices, que son más visibles, como el WTI, pues trae caídas más hacia la parte de los 50, 60%. Pero en el caso de México, pues sí, la caída ha sido más grande. También, pues, obviamente mucha preocupación con el caso de Pemex, porque adicional a toda esta caída de precios, pues sí, ya vimos a un par de calificadoras bajando la calificación de Pemex nuevamente. En el caso de Fitch, bajándola a un B. En el caso de Standard Poor's, bajándola a un B menos. En ese sentido, es todavía solo una calificadora la que está poniendo a Pemex abajo de grado de inversión. Esperamos que alguna de las dos calificadoras que todavía lo mantienen arriba de grado de inversión, pues seguramente en los siguientes semanas o meses la estarán bajando también. Y esto, pues, si bien ya está en parte impactado en los precios de los bonos de Pemex, que de hecho pues han subido de forma importante el spread que pagan, claramente también podría venir un poco más de volatilidad al tener una segunda calificadora bajando la calificación por debajo de grado de inversión, ya que muchos inversionistas por mandato tienen que estar invertidos en instrumentos con grado de inversión. Entonces ahí podemos ver un potencial de más volatilidad. Obviamente también hay inversionistas que están siempre atentos a esos instrumentos que caen por debajo de inversión porque pues sus tasas son claramente muy atractivas. Entonces veremos cómo es el proceso de volatilidad que veamos ahí. Pero sí, lo cierto es que el tema de Pemex pues es un foco rojo, digamos, para calificadoras también pues para la estabilidad de las finanzas públicas. También tuvimos por ahí datos de PMI manufacturero, que bueno, pues claramente están todos en terreno de contracción. En otras noticias, bueno, comentamos ya el precio del petróleo, que de hecho el viernes tuvo un incremento también para lo que es el comportamiento de un día histórico hacia la alza, y en ese caso fue porque pues se esperaba una reunión de emergencia entre Arabia Saudita y Rusia para poder llegar a un acuerdo en el tema de corte de producción y poder apoyar el precio del petróleo hacia arriba. Se esperaba que esa reunión fuera este mismo lunes, no se está dando así, se está posponiendo probablemente para el jueves de esta semana. Con eso el precio del petróleo hoy cae un poco, pero ciertamente ya estamos en niveles más arriba de los que llegamos a ver a la mitad de la semana anterior, que llegamos a ver niveles casi de $20 por barril en el WTI. Hoy estamos más pegados hacia el 27, en espera de nuevo que esta reunión pues, pueda ser efectiva. ¿Qué otro tema? Pues FMI, pues claramente mandando señales de alerta de forma importante, sobre todo a los sistemas financieros de todo el mundo, anticipando que pues pueden haber incumplimientos de pagos de deuda y que obviamente pues también esto pudiera afectar al sector financiero y en general a la economía, donde ya están de hecho esperando que podamos tener algún tipo de crisis similar en magnitud a la que tuvimos en el 2008. Entonces ese tema también relevante para poner en contexto lo que está representando esto para las diferentes economías. En Europa, claramente mucha discusión sobre cuáles van a ser los apoyos finales que se van a estar dando a las economías. Por ahí algunas propuestas de que se emitan lo que se le está conociendo como los coronabonos, que son básicamente emisión de bonos emitidos por la Unión Europea como tal, para combatir el tema de la recesión económica. Hay algunos que están de acuerdo en la emisión de estos bonos, entonces ahí es cuestión claramente de que haya un mayor consenso para tener mayores medidas de apoyo. En el caso de Alemania particularmente, pues es probablemente uno de los países que mejor parados está para dar este tipo de estímulos. De hecho, su calificación fue confirmada como AAA y es uno de los países que tiene pues un superávit fiscal más grande, es decir, tiene pues bastante espacio para que desde el punto de vista fiscal dé apoyos. La gran duda es pues qué tanto están dispuestos a dar apoyos a todo el resto de la comunidad europea que no tienen la misma situación fiscal que Alemania.
y bueno, seguramente serán temas interesantes los que veamos para llegar a acuerdos en esa región. En temas de mercados, pues la semana pasada fue una semana de caídas, claramente caídas no tan relevantes como las que vimos en las primeras semanas de marzo, y de hecho en el caso del S&P 500 viene a ser relativamente lógica después de que la semana anterior a esta que recién terminó, el índice S&P 500 tuvo una de sus mejores semanas, subiendo arriba de 10%. Entonces, pues la toma de utilidad de 2% de esta semana, pues es hasta cierto punto lógica. En México hemos tenido un índice un poquito más estable. La caída de esta semana fue también de menos 2%. Claramente las caídas del mes de marzo en el caso del IPC no fueron tan graves como la del S&P 500. Tampoco la recuperación que vimos del S&P 500 de arriba de 10% la vimos en nuestra bolsa. Entonces hemos estado un poquito menos volátiles. Aún así, el rendimiento acumulado del IPC está muy en línea con el rendimiento prácticamente de los mayores índices accionarios del mundo, que rondan por ahí del menos 25%. En el caso del IPC estamos en menos 24% en el rendimiento acumulado en el año. Europa también una toma de utilidades del menos 2.4% y Asia del menos 1.39%. Interesante aquí lo que hemos venido comentando. Realmente Asia y particularmente China es el mercado accionario pues más defensivo. En su caso la caída es aproximadamente del menos 10%. Claramente es el índice accionario que mejor ha reaccionado y esto se da pues porque ellos aparentemente ya le han dado la vuelta al tema de los contagios. Sus empresas, sus industrias están abiertas entre un 80 y un 90%, dependiendo ahí la fuente que se tome, pero pues claramente ahí las cosas ya están en una senda de recuperación importante y por lo mismo, pues en temas de mercados accionarios es uno de los más defensivos y de los que menos ha caído. Tipo de cambio muy volátil, el peso particularmente con una semana otra vez muy complicada, después de que iniciamos la semana a niveles del 23.5 pesos por dólar, pues durante la semana vimos mucha volatilidad, cerramos en 24.70. Obviamente lo que hay detrás pues es una aversión en general al tema de mercados emergentes, donde pues apenas están iniciando, particularmente en Latinoamericana, como en la región latinoamericana, como comenté, estas curvas exponenciales apenas estarán iniciando y pues claramente a mucho ojo, mucho foco a los apoyos que se estarán dando. En ese sentido, bueno, pues había mucha expectativa también por parte del mercado sobre la conferencia de prensa que dio el presidente López Obrador el día de ayer. Realmente no anunció nada adicional a lo que se estuvo anunciando durante la semana y en ese sentido, pues el tipo de cambio particularmente reaccionó mal a esa conferencia, al no tener pues mayor información de los apoyos que se estarían dando. Llegó a estar casi al 25.70 en el mercado offshore después de la conferencia. Y bueno, pues conforme ha pasado ya el lunes, se ha estabilizado más la liquidez del peso. Pues se ha recuperado y ha estado otra vez por debajo de los 25 pesos por dólar, cercano un poco a lo que fue el cierre del viernes. Entonces acá pues claramente vamos a ver mucha volatilidad. Como lo hemos comentado, no es la única moneda con este tipo de volatilidades. Prácticamente todas las monedas del mundo emergente han estado similares. Y aquí pues también debería empezar a apoyar probablemente si se llega a algún acuerdo en el tema del petróleo, pues porque obviamente haría un respiro al tema de las finanzas públicas y al tema de las finanzas de Pemex, el tener un precio del petróleo más alto. El euro también con mucha volatilidad en las últimas semanas, está cerrando en 1.08, un rango más o menos bajo dentro de lo que ha sido un rango donde se ha estado moviendo en las últimas semanas, que podríamos decir que va del 1.07 al 1.12. Y bueno, pues seguramente también vamos a continuar viendo volatilidad en esta moneda. La parte del mercado de deuda, pues aquí en la parte de corto plazo sigue tratando de descontar. Banco de México seguramente continuará con los recortes de tasas, así como lo han hecho prácticamente todos los bancos centrales del mundo.
En la subasta de esta semana, los CETES de 28 días, cae nuevamente la tasa 20 puntos base a 6.39. Y en lo que tiene que ver con los bonos más de mediano y largo plazo, tuvimos un mercado mixto, cayendo la parte de mediano plazo, probablemente por ahí de unos 10 puntos base durante la semana. La parte de más largo plazo sí teniendo incrementos, aproximadamente de unos 35 o 40 puntos base en promedio. Entonces, con esto la curva, digamos, se empina más, donde la parte de más corto plazo sigue presentando bajadas de tasa, de nuevo tratando de anticiparse a lo que Banco de México va a estar haciendo, pero la parte de más largo plazo sí tiene subidas, anticipando obviamente pues un escenario de aversión al riesgo hacia más el mediano, el largo plazo, y bueno, con eso claramente la curva termina con un empinamiento, como lo comento. ¿Qué vamos a tener esta semana? Pues bueno, creo que hay algunos datos importantes, de nuevo con entre comillas, con una cautela que tenemos que tener con la producción de datos que se va a estar teniendo hacia adelante por estas complicaciones metodológicas que ya comenté. Pero bueno, de lo más relevante que vamos a tener es el dato de inflación acá en México, el dato de inflación del mes de marzo. Va a ser interesante, pues ya seguramente empezará a impactar la baja de actividad económica. Se esperaría que la inflación empiece a ir a la baja conforme estas semanas de cuarentena pues empiecen a acumularse más hacia adelante. La gran duda es si el tema del tipo de cambio que pues, se ha subido va a tener alguna afectación en el dato de inflación. Es probable que de mantenerse en los niveles actuales por mucho más tiempo sí tenga un impacto hacia el alza en la inflación, pero por lo pronto, por la baja tan inesperada de la actividad económica, esperaríamos tener un dato más bien hacia la baja. Vamos a tener también datos de creación de empleo que también se espera que salgan bajos, producción industrial y salarios nominales. Y en Estados Unidos, pues también vamos a tener ahí algunos datos importantes, especialmente también en el ámbito de inflación, donde el día 10 de abril sale el dato de inflación para todo el mes de marzo y donde también esperaríamos una caída importante en la inflación observada de Estados Unidos. Nuevamente vamos a tener el dato de solicitudes de desempleo, que de nuevo ha sido un dato que ha llamado mucho la atención en las últimas 2 semanas por las magnitudes tan grandes que se han presentado. Entonces, para el dato de esta semana, esperemos otra vez datos pues fuertes, esperando que no sean tan alarmantes como fue la semana pasada, este dato que les comenté de 6.6 millones de solicitudes. Pero bueno, cualquiera que sea el dato, pues se va a ir acumulando a los datos de las últimas 2 semanas, que son bastante negativos también, bastante altos. Y hasta esta semana, pues creo que el otro tema que vamos a estar claramente enfocándonos es el desarrollo de la parte de contagios, el desarrollo del crecimiento de decesos en Estados Unidos y en Europa, donde, como comenté, pareciera que ya se empieza a dar el punto de inflexión, que empiezan a dar resultados ya las semanas de cuarentena. Y si ese es el caso, pues seguramente vamos a ver mercados que van a estar reaccionando muy a la alza. El día de hoy, lunes, particularmente así lo estamos evidenciando, pero pues nos falta que se sigan confirmando esta tendencia de la enfermedad. Y el otro gran tema que vamos a tener en la semana, pues es ver si se logra dar esta reunión de los países productores de petróleo, OPEP, Rusia, probablemente con invitado Estados Unidos también, para que se llegue a algún acuerdo de recorte de producción y podamos tener un petróleo que vuelva a estar en niveles más adecuados para que las empresas del sector energético empiecen nuevamente a tener números más positivos, porque lo cierto es que hoy en día no es solo Pemex, son muchas empresas del sector energético que están teniendo complicaciones importantes en sus números, en la capacidad de pago de deuda, y entonces pues es conveniente regresar de nuevo a precios más sostenibles para esta industria. Confianza del consumidor también va a estar por parte de Estados Unidos y esa pues claramente vamos a ver un número complicado. Y bueno, en general creo que son datos que sabemos que vendrán mal, pero lo importante es tener de nuevo en foco
cuál va a ser y cuál está siendo el desarrollo de la enfermedad en estas regiones. Estar también muy atentos a el desarrollo que tenga en México y en el resto de la región latinoamericana. El tema de petróleo también como otro tema muy relevante para los mercados hacia adelante. Será una semana relativamente corta, pero pues con mucha información. Con esto pues cerramos el día de hoy y bueno, pues nos veremos por acá y nos estaremos escuchando el siguiente lunes. Hasta pronto.